Comenzamos entonces. Este subtema está planteado con una pregunta. Dice, ¿qué elementos de los poemas de Netzahualcóyotl nos sirven para entender la realidad? Bueno, Netzahualcóyotl o Nezahualcóyotl, que está bien escrito de ambas formas o es viable escribirlo de ambas formas, fue un monarca y es un pilar importante en la literatura prehispánica. Sí, él escribió muchas poesías en náhuatl que hasta nuestros días pues se llegan a estudiar. Entonces vamos a dedicar esta sesión a conocer un poco más al respecto, ¿sí? Bien, poesía náhuatl. Sora Rousova, o Rousova más bien, dice que la poesía prehispánica, de acuerdo a su contenido o a la forma en cómo está dirigida, se puede clasificar en estos 4 puntos. La primera es Teocuicat, que quiere decir canto a los dioses. Estas piezas literarias están dedicadas a sus deidades, que recordemos que en la época prehispánica no eran monoteístas, sino politeístas, entonces tenían una pluralidad de dioses. ¿Sale? La siguiente es la Xochicuicatl, que se traduce como cantos a la flor, pero en esta metáfora los indígenas prehispánicos que componían poesía veían a la flor como la misma poesía. Entonces, digo, es una metáfora, la traducción sería cantos a la flor, pero dentro de la clasificación se entendería como cantos a la poesía. Sale las siguientes, Yaocuicat, que son cantos de guerra, y bueno, esto tiene que ver con composiciones dedicadas a la guerra o a héroes de guerra o a temas que tienen que ver con guerra o con batallas, que recordemos que en ese tiempo pues eran muy frecuentes. La última sería Ignocuicat, que son cantos a la angustia. ¿Por qué? Porque Ignoc significa huérfano y ese término lo relacionan al dolor, a la angustia, a la tristeza. Entonces, en estas 4 vertientes, nuestra autora clasifica las poesías prehispánicas. Ahora bien, ¿quién fue Nezahualcóyotl? Bueno, el significado de su nombre es coyote hambriento, pero Nezahualcóyotl fue un monarca que gobernó décadas antes de la conquista. Él fue conocido como un buen monarca. Él era un gobernante que trabajaba por el pueblo, que, bueno, trabajaba en un sentido no literal, ¿no? Es decir, se preocupaba por el pueblo y por su crecimiento. Y bueno, él hizo cosas, mejoró algunas infraestructuras. De hecho, él mandó a hacer en una zona que hoy es una zona arqueológica, lo mandó a llenar de flores de diferentes especies, de campos verdes y demás, y es considerado uno de los primeros jardines botánicos del mundo, ¿no? O sea, él tenía como una visión más allá de modernista, sí de crecimiento. Entonces, pues fue un monarca de hecho querido. Él, al ser hijo de otro monarca, él tuvo acceso de alguna forma a la educación. Si bien no había escuelas como hoy las conocemos, pero había algunas formas de estudio que les permitía conocer ciertas cosas, y él al ser hijo de un monarca pues tuvo acceso a ello, y eso pues lo convirtió en una persona culta y avanzada, al menos para la época, ¿no? Tomando en cuenta que tiene más de 500 años. Entonces, bien, dentro de esa cultura él tuvo afición o gusto por las composiciones poéticas y escribió un gran número de poesías en náhuatl, y hoy en día pues se siguen estudiando y analizando, y vamos nosotros a ver algunas, de hecho 3, y bueno, pues ya es la traducción al español, pero para que se pueda analizar su contenido. ¿Sale? Debido a su afición por la poesía y a la cantidad de composiciones poéticas que Nezahualcóyotl llegó a tener, fue considerado o apodado el rey poeta. Bien, dentro de sus poemas, y de acuerdo a la clasificación que propone nuestra autora,
en su poesía se detectan 3 líneas temáticas o géneros. ¿Sale? Sería los cantos a la angustia, las composiciones dedicadas a la poesía, en el sentido metafórico de la flor que comentábamos, y el canto a lo divino, ¿no? A los dioses. Vamos a analizar, de hecho, una de cada una de estas de Nezahualcóyotl. Para ello, les pediría que alguien me ayude a leer el poema Estoy triste. Por favor, Catherine. Estoy triste, me aflijo. Yo, el señor Nezahualcóyotl, con flores y con cantos, recuerdo a los príncipes a los que se fueron a Tezosomoxin, a Cuacuatzin. En verdad viven allá en donde de algún modo se existe. Ojalá pudiera yo seguir a los príncipes, llevarles nuestras flores. Si yo pudiera yo hacer míos los hermosos cantos de Tezosomoxin, jamás perecerá tu nombre. Oh, mi señor, tú, Tezosomoxin. Así, echando de menos tus cantos, me he venido a afligir. Solo he venido a quedar triste. Yo a mí mismo me desgarro. He venido a estar triste, me aflijo. Ya no estás aquí. Ya no, en la región donde de algún modo se existe. Nos dejaste sin provisión en la tierra. Por esto, a mí mismo me desgarro. Gracias, Catherine. Bueno, esta poesía, que de hecho tenían por ahí alguna actividad con ella que muy pocos entregaron, pero bueno, quienes me hicieron favor de entregar la actividad y hacer la lectura de la poesía, pudiéramos identificar algunos aspectos interesantes en ella, ¿no? En principio de cuentas, cómo una persona de tan alto rango para el momento, ¿no? Como la autoridad superior al ser el monarca, ¿cómo puede ser tan sensible al fallecimiento? Porque es de lo que hablan, ¿no? Del fallecimiento de 2 príncipes. ¿Cómo puede ser tan sensible? ¿Cómo puede decir cosas como me desgarro, como me vengo a afligir, no solamente vengo a estar triste, etcétera? Ese es un elemento interesante de la poesía. Por otro lado, también dentro de ese extrañar, también habla en algunas metáforas y habla en plural también y dice, nos dejaste sin provisión en la tierra, por lo tanto, no habla solo por él, ¿no? Sino por más personas que pudieran entenderse como parte del pueblo a quien esos príncipes dejaron, ¿no? Tampoco dice las razones del por qué, pero obviamente se refiere a una muerte, ¿no? Entonces, podemos identificar en esta poesía la angustia, ¿no? La tristeza, se llama Estoy triste, ¿no? La aflicción con la que se redacta. Y bueno, también otro punto interesante en esta poesía y en todas las de Nezahualcóyotl es que pues son redacciones muy finas, reitero, ¿no? Tomando en consideración, si bien fueron escritas en náhuatl, pero tomando en consideración la época en que fue escrito, pues bueno, creo que son redacciones muy finas, ¿no? Bueno, entonces, pues esta sería una poesía que corresponde al género, según el planteamiento de nuestra autora, a los cantos de angustia. La siguiente correspondería a cantos a lo divino, porque se refiere en ella a una deidad. ¿Quién me puede ayudar a leerla, por favor? Luz, te escuchamos, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En el interior del cielo, solo allá en el interior del cielo, tú inventas tu palabra, dado por la vida, que determinarás, tendrás fastidio aquí, ocultarás tu fama y tu gloria en la tierra, que determinarás. Nadie puede ser amigo del dador de la vida, amigos, águilas, tigres, a donde en verdad iremos. Mal hacemos las cosas, oh amigo, por ello no así te aflijas, eso nos enferma, nos causa la muerte. Esforzados todos tendremos que ir a la región del misterio. Gracias, Luz. Bueno, en esta poesía también podemos rescatar algunos puntos. En primera, pues decíamos, ¿no? Pertenece al género cantos a lo divino
porque pues se refiere a una deidad, ¿no? Tampoco especifica cuál, pero dice que le habla a un Dios, ¿no? Y también dice que está en el cielo, y también pareciera como que le está pidiendo una respuesta, como se percibe algo como de confusión, está diciendo qué determinas, estás enojado con nosotros, tendrás fastidio aquí. Algo así es lo que quiere reflejar. ¿Por qué lo dice? Porque pues nos portamos mal, ¿no? Aquí dice, mal hacemos las cosas. Pero también otro dato interesante es que refleja parte de lo que ellos creían, ¿no? Si hacemos mal las cosas, pues hay una consecuencia, y aquí está, ¿no? Nos enferma y nos causa la muerte. Entonces era como un planteamiento del castigo que ellos recibían por no hacer bien las cosas. Y aunque no es muy explícito, ¿no? En cuanto a qué cosas se refiere tampoco, pero sí se pueden rescatar esos puntos, ¿no? Otro punto importante y tiene que ver con lo divino, ¿no? Que aquí en el segundo párrafo, habla y dice, nadie puede ser amigo del dador de la vida, es decir, nadie de nosotros es digno a ser tu amigo, ¿no? Entonces, bueno, habla obviamente del respeto y la diferenciación que hace, aún él siendo un monarca y la máxima autoridad en su pueblo, pues no se siente digno de ser amigo de la deidad, ¿no? La divinidad a la que se refiere. Entonces, bueno, pues esos son los aspectos que pudiéramos rescatar de esta segunda poesía. Y la tercera tiene que ver con el canto a la poesía, que les puse por ahí entre paréntesis flores, porque recordemos que para ellos, y en esta metáfora, cuando hablan de las flores, se refieren a la composición en sí, a las poesías. ¿Sí? ¿Quién me puede ayudar a leer esta última, por favor? Gracias, Edgar, te escuchamos. No se acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Cantor los elevo, se reparten, se esparcen, aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá, al interior de la casa del ave de plumas de oro. Gracias. Bien, en esta composición, y escogí esta en particular porque para poder entender esa metáfora en cuanto a la poesía y las flores, creo que esta poesía es ideal. ¿Por qué? Porque cuando dice no se acabarán mis flores, también recalca, ¿no? Que el canto o la poesía que él está haciendo, dice no acabarán mis flores, no cesará mi canto. O sea, ahí está clara la referencia, ¿no? Y bueno, aquí puede rescatar diferentes aspectos también de los que habla. Creo que él decía, y no sé, ¿no? Pudiera entenderse de dos formas. Se refiere a que algo termina, ¿no? Dice, se marchita, aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá al interior de la casa del ave de plumas de oro. Pudiéramos entender que se refiere a lo que termina, a la muerte, a lo que cuando uno llega a su fin, ¿no? En esta tierra. Pero también hay algo más que se pudiera interpretar de ello. Dice que no se van a acabar, ¿no? No se van a acabar, no se va a acabar su poesía, no se va a acabar su composición, cuando dice no se van a acabar mis flores, pero no sabemos a lo mejor si se refiere a que no van a cesar sus composiciones porque aun cuando él se muera, esto va a perdurar, lo que él escribió, lo que dejó de alguna forma plasmado, ¿no? En sus poesías, eso va a seguir aunque él ya no esté. Y si se refería a eso, pues tenía razón, ¿no? Nosotros después de 500 años estamos en clase de literatura analizando su poesía. O se refería a la creencia que ellos tenían de la vida después de la muerte, de la reencarnación o de otra vida, y decir, ¿no? De que cuando terminara con esta vida, en la siguiente seguiría haciendo lo mismo, ¿no? Pudiera ser alguna de esas dos analogías. Lo que sí es un hecho es que, pues, estas piezas o estas poesías han perdurado a lo largo de más de 500 años y, bueno, podemos ver que son
composiciones que valen la pena, que te permite analizar, además de como una pieza literaria, te permite conocer también contextos de su época, de lo que él vivía, de lo que sufría, ¿no? Entonces, pues reiteramos, ¿no? El conocer la literatura prehispánica es parte de nuestra cultura y parte de nuestros orígenes, y es importante preservarlo en este sentido, ¿no, chicos? Entonces, bueno, este tema, insisto, era el que teníamos pendiente para el día viernes, pero por el Consejo Técnico no se pudo llevar a cabo. Sí quería que analizáramos solamente las poesías. Y bueno, aprovechando que nos dejó trabajar hasta aquí el internet, hasta aquí la vamos a dejar. Espero la próxima clase ya tenga yo una conexión más estable. Y pues les agradezco su atención, chicos. Si no hay algún otro comentario, pregunta o duda, pues hasta aquí llegamos.